Ecuatorial FM. Ecuatorial FM. Una estación que llega más allá de tus oídos. Más allá de tus oídos. Ecuatorial FM. La radio del pueblo. La radio del pueblo. El siguiente programa es responsabilidad de sus productores. Ecuatorial FM no se responsabiliza por las opiniones vertidas por sus conductores o invitados. Ecuatorial FM presenta. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servir de los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo muestran sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Conduce Cristian Salinas. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos y amigas internautas de Ecuador y del mundo que a esta hora se conectan con el programa Argumentos de Ecuatorial FM? Bienvenidos una vez más a la transmisión de este programa para dialogar con personajes que hablan sobre la política, la sociedad y la economía de nuestro país y también del mundo. En esta ocasión saludamos con el doctor Ramiro Aguilar. Él fue asambleísta y también fue candidato a la vicepresidencia de la República. Hoy en día está dedicado a vertir sus opiniones justamente en el aspecto político y también en otros aspectos. Doctor Aguilar, bienvenido a Argumentos. Muy buenos días, un saludo muy cordial en esta mañana fría de la ciudad de Quito, pero siempre es un placer iniciar bien la semana y con ustedes, pues enhorabuena, será una semana productiva. Gracias por su deferencia, doctor Aguilar. Y bueno, para aprovechar el tiempo y dar inicio ya al diálogo, han transcurrido exactamente 105 días desde que Guillermo Lasso asumió las riendas de este país. Cabe recalcar que este personaje, acusado ya por la función pública en diferentes épocas, ¿no? Fue director de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil. Esto fue comandado justamente desde el municipio del puerto principal. Luego se formó parte del cuerpo de la Junta Monetaria en el gobierno Sixto Durán Ballén. Luego fue superministro, fue gobernador de Guayaquil en el gobierno de Yamil Maguad. 2013-2017 candidato a la presidencia de la República y hoy ya es presidente de nuestro país. Con ese andamiaje, se podría entender que este personaje debería haber tenido o tendría un plan de gobierno. Han pasado 100 días desde su asunción al poder, pero ¿tiene plan este gobierno? ¿Tiene alguna orientación? ¿Hay un norte? ¿Cómo usted lo analiza, doctor Aguilar? Estos 100 días podrían llamarse o podrían ser analizados desde la semántica de los 100 primeros días de gobierno o desde la semántica de los 100 días de post-campaña. Explico mejor. En teoría deberíamos tener un gobierno ya con un plan económico, deberíamos tener un gobierno con inyección de recursos en la sociedad, en la economía, con una proforma presupuestaria sólida, discutiendo el futuro económico del país, discutiendo cómo mejorar la prestación de servicios públicos. Le ha ido bien en el plan de vacunación y le ha ido bien gracias además a la colaboración eficaz de gobiernos amigos como el gobierno chino, que
permitió la importación de la vacuna Sinovac, con la que creo que hemos sido vacunados buena parte de los ecuatorianos. Pero más allá de que le ha ido bien el plan de vacunación, creo que el problema es que te va bien el plan de vacunación, pero si te enfermas de otra cosa y vas a un hospital público, no tienes ni insumos, ni camas, ni equipos para ser atendido. Entonces, a este punto, decía, el gobierno de Lasso debería estar ya inyectando recursos a los servicios públicos, con una ley económica clara para poder tener los parámetros de conducción del país e inyectando recursos a la economía. No le veo en ese plan, le veo más bien en ese plan de post-campaña, de que todavía no cree que fue elegido presidente de la República, entonces todavía sigue en el festejo. Y claro, en el festejo, el problema es que no empieza a hacer su trabajo. Vive en un mundo, en una burbuja. Acaba de dar una entrevista la semana anterior a Espinosa de los Monteros, donde hay 3 reflexiones que son realmente espeluznantes. La primera dice, bueno, ok, vamos a eliminar el impuesto a la herencia. Perfecto, está bien, elimínenos si el rubro de recaudación es bajo. Pero eso no quiere decir que la eliminación del impuesto a la herencia, que es, ojo, un impuesto a la renta por ingreso patrimonial de la herencia al bien de cada uno de los herederos, es decir, no es que sea un impuesto patrimonial, sino es un impuesto a la renta. Pero bueno, ok. Si quiere eliminar, elimínelo. Pero ocurre, señor Lasso, que todos los meses están subiendo los combustibles por un decreto que usted se niega a cambiar. Y el impacto inflacionario del incremento de los costos de los combustibles sobre el índice de precios y esto sobre la inflación en la economía es altísimo. En una economía además donde los ciudadanos se encuentran desempleados y en trabajos informales. Entonces, creo que Lasso está todavía anclado a los mitos de la clase media quiteña, del impuesto a la herencia, etcétera, y no resuelve los grandes problemas económicos del país, que entre otras cosas son incremento de la inflación, aumento del índice de precios, por el tema del incremento del costo de los combustibles. La segunda cosa que dice es, oigan, todo ecuatoriano, el más pobre de los ecuatorianos, el más paupérrimo de los ecuatorianos, tiene terrenito, casita, barquito, vaquita, etcétera, finquita. El hombre vive en una realidad que no existe, ¿no? Es un universo paralelo, porque no entiende que más del 50% de la población económicamente activa del Ecuador trabaja en informalidad. Y por ahí soltó muy suelto de huesos, muy en este mundo con hitos, en este mundo rosa en el que vive, que se puede vivir feliz con $20 al mes. Feliz, pero que uno tiene que poco más y agradecer a todos los dioses en todos los idiomas y en todas las religiones que gana $20 al mes y puede sobrevivir. Mientras tanto, los ecuatorianos que viven bajo los umbrales de pobreza extrema, no se olvide que el Ecuador es uno de los países en América Latina con desnutrición infantil crónica más alta. Solo estamos detrás de Guatemala y estamos con más del 23% de los niños en edad infantil, en los niños en edad escolar que tienen desnutrición infantil crónica. Y eso es casi irreversible, casi es un determinismo brutal, porque el niño tiene que ser alimentado correctamente en su infancia. Tenemos una migración terrible de ecuatorianos hacia México para poder cruzar a los Estados Unidos. De hecho, México acaba de cambiar las reglas migratorias y tenemos ecuatorianos retenidos en el norte de México. Entonces, yo no entiendo cómo es que Lasso sigue con estos eslogans de campaña, ¿no? Con estas entrevistas además trucadas como la que hace con Espinosa de los Monteros, y no se dedica de una vez por todas a creer que ganó, o sea, diría, debe convencerse de que ganó, ya puede exhibir la banda presidencial, a gobernar, y a gobernar en función de los que más necesitan, porque la política es densitaria, la política es tomar medidas para la mayoría de la gente, no para los privilegiados. Y tener un equipo de gobierno que sea sólido. A mí no me entra en la cabeza tampoco que después de 10 años de haber querido la presidencia, termine gobernando con la democracia popular, la democracia cristiana, que es una generación de políticos que destruyó el país del año 99. Entonces, como le digo, para mí es una relación ambivalente. Puede ser evaluación de 100 días de gobierno o puede ser evaluación de 100 días de post-campaña. Bueno, usted dice de post-campaña donde al parecer todavía no asimila, el señor Guillermo Lasso no asimila que más allá de cualquier cosa el pueblo confió en él para que guíe el destino de nuestro país. Al parecer no asimila.
pero solo es una cuestión de asimilación o también es una cuestión de que no estuvo preparado para esto. A ver, eso es un poco llorar sobre la leche derramada. Si finalmente haya estado preparado, no haya estado preparado, ya es presidente y lo será para los próximos 4 años. Y me parece a mí que en torno al presidente Lasso se tejieron algunos mitos. El mito de que es un empresario exitoso y que un empresario exitoso tiene que ser un presidente exitoso. Mito. Una cosa es la empresa privada y otra cosa es el manejo de la actividad pública. Y esto tiene un ejemplo sencillo. Lasso no sale de su despacho. Lasso no tiene agenda territorial. Él despacha como gerente de banco literalmente desde su oficina y quiere conducir el país. Y el Ecuador es un país difícil. Muy difícil. Si el presidente no hace agenda territorial, le mienten los ministros, le mienten los subsecretarios, le mienten los directores regionales, le mienten los intendentes, le mienten los tenientes políticos, los jefes parroquiales, todo el mundo le miente. Entonces el presidente tiene que constatar la obra de gobierno y constatar la aplicación de sus políticas públicas en territorio. Veo que Lasso no sale de su burbuja. La segunda cosa es que el hombre, le repito, independientemente de que haya estado preparado o no, debe tener un plan de gobierno, porque va a estar sentado ahí 4 años. Y 4 años va a manejar la economía, va a manejar la política pública en temas de servicios públicos, en temas de seguridad, en temas de protección, como le repito, a los sectores más débiles, cómo resolver, por ejemplo, el tema que le menciono de la desnutrición infantil crónica, el tema escolar, el tema de la conectividad. Entonces, a ver, finalmente, Lasso tendrá que aterrizar. Este rato veo que está en piloto automático, pero en algún punto, y los ecuatorianos estamos en un avión, somos 17 millones de ecuatorianos en un avión con un piloto que está en automático. O sea, todavía no demuestra su capacidad de conducción del avión. Pero un avión no puede volar eternamente, tiene que aterrizar. Y Lasso está en la obligación de aterrizar el país, de hacerlo real, de conducirlo de la mejor manera. Y de rodearse de gente que sepa. Por último, ya extremando la respuesta a su pregunta, si no sabe, que aprenda. Y si quiere aprender, la mejor forma es teniendo gente a su alrededor que sabe. Entonces, no veo tampoco un equipo de gobierno de Lasso en las mejores condiciones de experiencia en el manejo de la política pública. Algunos son importados de la empresa privada, pero le digo, la empresa privada es una cosa y el manejo de la política pública es otra. No sé si usted lo habrá notado, hay un símil entre las ciertas acciones del gobierno de Lasso con su antecesor, es decir, el gobierno de Moreno. A los 3 meses de Moreno, los medios de comunicación publicaron muchos actos de corrupción en Yachay, publicaron actos de corrupción en la refinería del Pacífico, y da la casualidad que a los 3 meses, igual del gobierno de Lasso, vuelven a salir las mismas publicaciones con el contralor subrogante que tenemos ahora, hablando de lo mismo. Y para rematar, el 4 de septiembre de 2017, Moreno publicó un decreto en el que se hablaba de la austeridad fiscal y se ordenaba la venta de bienes públicos, entre esos autos de alta gama y los aviones presidenciales. Y también vuelve a repetir Lasso, da la casualidad la semana pasada, la misma acción. No hay creatividad en el equipo de gobierno de Lasso, no hay otra forma de generar noticia, información. ¿Qué pasa? Yo escribía la semana anterior, después de la entrevista de Lasso con Espinosa Los Monteros, y tuvo la gentileza el diario Banavita a recoger ese tuit mío, decía, Lasso sigue en la dinámica del correísmo anticorreísmo. Pero esa es una dinámica válida en campaña, de hecho le escribió y ganó la elección. Pero esa dinámica de correísmo anticorreísmo no es una dinámica válida para gobernar, porque para gobernar se necesita plan de gobierno, equipo y políticas públicas. Y creo que Lasso ya debe entender, y su equipo igual debe entender, que del odio al correísmo o del odio al progresismo no se saca nada. No se saca nada, son incluso ya debates superados. Yo creo que, y voy a tomar una frase de un periodista mexicano, Jesús Silva Herzog,
que a propósito de la alianza entre algunos políticos latinoamericanos y la ultraderecha española, Vox, decía, a la oposición mexicana le está fallando el reloj. Y yo creo que, claro, como la oposición mexicana a López Obrador es la derecha que ganó en Ecuador con Lazo, yo creo que al gobierno de Lazo también le está fallando el reloj, le está fallando el calendario. Es decir, no se da cuenta que el gobierno de Correa terminó hace el 2017. 4 años Correa no ha puesto los pies en el Ecuador. Durante el gobierno de Moreno, quien puso los ministros fue Lazo. Lazo puso a Romo, Lazo puso a Martínez, Lazo puso a Pozo, Lazo puso a Jarrín. Entonces, el seguir con esta dicotomía correísmo, anticorreísmo, incluso pretendiendo saltarse a Moreno. Ojo, Moreno, el peor presidente de la historia, está invisibilizado en el discurso político en el Ecuador y eso le permitió salir del país sin ser juzgado. Pero de todos modos, lo que le digo es, esa dicotomía está superada por la historia. Y en la medida en la que el gobierno de Lazo no actualiza el calendario y no se dé cuenta que los problemas actuales no son correísmo, anticorreísmo, no son la refinería del Pacífico, no son Yachay, no, que son exactamente otros, que son generar empleo, inyectar recursos en la economía. Lazo no termina de decir qué va a hacer con los $1.000 millones que le entrega el Fondo Monetario Internacional en derechos especiales de giro. No termina que decir. Lazo no convence en la proforma presupuestaria ni a socialcristianos, ni a UNES, ni a Pachacutis. Hay un extenso análisis de Pablo Dávalos, que es un extraordinario economista, muy cercano a la CONAI y Pachacuti, que prácticamente le descuaderna conceptualmente la proforma presupuestaria presentada por Lazo. Entonces, en la proforma presupuestaria, usted no puede poner correísmo página 1, correísmo página 2, correísmo página 3, correísmo página 4. Tiene que poner, a ver, vamos a gastar, tenemos tal cantidad de ingresos, tal cantidad de gastos, este es el déficit, ¿cómo vamos a financiar el déficit? Y los gastos, tenemos los ingresos permanentes o permanentes, de los gastos permanentes o permanentes. ¿Cuánto vamos a recaudar en tributos? Eso es lo que tiene que hacer Lazo en la proforma. Pero Lazo sigue imprimiendo las páginas, ¿no? Página 1, correísmo. Página 2, correísmo. Página 3, correísmo. Y la propia asamblea, con todos los problemas y los bemoles que tiene esta, le está diciendo, o le va a decir, oiga, su proforma es un disparate. ¿Me explico? Entonces, sí, hay mucho de Moreno en Lazo. Creo que hay mucho de Moreno en Lazo. Quizá Lazo come con la boca cerrada, usa todos los cubiertos, no hace chistes tontos, pero sí hay mucho de Moreno en Lazo. Tal vez de Lazo no hace chistes, ¿no? Pero tiene esas expresiones que están fuera de contexto, como usted lo mencionó hace un rato, de que los ecuatorianos, el que menos tiene su propiedad, cualquiera que ésta sea, o incluso de que no va a derogar. Se vive con $20 con $20 y que vive con $20, entonces, como usted mismo dijo, se debería dar gracias porque por lo menos tiene $20. Y cosas de esas, son cositas que a un presidente, o sea, ¿cómo va a decir eso? Pero bueno, prosigamos. Déjeme terminar el tema de los aviones porque se me acaba de ocurrir con lo que iba a cerrar. El tema de los aviones se está volviendo casi un fetiche entre los presidentes. Un fetiche innecesario y tonto. Presidentes de izquierda o de derecha. Es decir, la gente cree que el avión presidencial marca la diferencia. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, progresista, de izquierda, ofreció vender los aviones presidenciales y moverse él y sus comitivas en aviones comerciales. Terminó haciendo un lío porque cada que se movía el presidente de México paraban los aeropuertos, llenaban los aviones comerciales, no había aviones, un relajo. Y Lazo y Moreno tenía el mismo cuento, vamos a vender los aviones presidenciales. Y Lazo ha venido con la misma historia, no vamos a vender los aviones presidenciales. Señores, los aviones presidenciales no son el problema. En un presupuesto de $36.000 millones, los aviones presidenciales no hacen diferencia. ¿Sí? Pero es el contentarle a un pueblo que cree que el uso del avión presidencial es algo injusto, cuando en el fondo el uso del avión presidencial es un tema de seguridad nacional. Es decir, el presidente no puede moverse, ni la cúpula de gobierno puede moverse en aviones comerciales, porque además pondrían en riesgo a los propios ciudadanos que están moviéndose en vuelos comerciales y que no quieren estar vinculados con temas de seguridad nacional. Con eso quería cerrar la idea que usted mencionó. Sí, bueno, aquí también un paréntesis. Este fin de semana circuló por las redes, obviamente que quienes deberán aclarar ese tema son autoridades de gobierno. Curiosamente, justo las naves
presidenciales tuvieron vuelos inusuales, un movimiento inusual este fin de semana. Y bueno, sería bueno que expliquen de por qué ese movimiento inusual de las aeronaves. Bueno, eso como una especie de malversión por la boda que se dio este fin de semana también en Quito, ¿no? ¿Será coincidencia o simplemente es un mal chisme que no ha trascendido, pero que sí sería bueno que las autoridades lo aclaren, ¿no? Lo uno. A ver, ahora vamos con ya esta parte de lo que usted mencionó sobre el decreto de los combustibles. Aquí se está viendo una crónica de un engaño premeditado. ¿A qué me refiero? Lasso dijo a los transportistas que iba a reformar el decreto del subsidio de los combustibles justamente para poder focalizar ese subsidio y poder entregarles a ellos ese subsidio. Pero ya en la práctica vemos que para que él pueda subsidiar el combustible a los transportistas, estamos hablando de un 83% que abarca el transporte urbano, el transporte interprovincial, el transporte pesado, el transporte marítimo, entre otros. Entonces, ¿solo se va a quitar el subsidio al 17% restante? ¿O simplemente le está dando largas al sector de transportistas, yo qué sé, para hasta eso presentar la ley de impuestos y de esa manera ver cómo equilibra la cuestión económica del Estado? Bueno, Lasso en la semana anterior, en entrevista con Espinosa de los Monteros, fue claro en decir que el decreto era inamovible. Y el impacto inflacionario no solamente es por el incremento del costo del transporte, no solamente es por eso. El impacto inflacionario sobre la economía por el incremento del índice de precios al subir mensualmente un insumo importante como es el combustible es muchísimo mayor. Y Espinosa Los Monteros, en vez de hablar de la inflación y de los índices de inflación, se quedó boquiabierto, así sonreído y con los ojitos brillosos, o quizá dormido, cuando Lasso les responde el decreto de modificación del precio de los combustibles es inamovible. Y además, en teoría, la modificación mensual del precio de los combustibles es hasta llegar a precios internacionales. Supongo yo que Lasso entenderá que la economía ecuatoriana no da como para tener combustibles con precios internacionales, porque alguna ventaja hemos de tener siendo tan subdesarrollados, tan periféricos en ser país productor de petróleo, al menos mientras dure, al menos mientras tengamos reservas. Entonces, creo que todo esto es parte de un gran escenario donde no hay libreto. Es decir, el famoso no hay texto de Moreno cuando se colgaba en las grabaciones de sus intervenciones, se vuelve ahora no hay plan o no hay programa en boca de Lasso. Ahora, doctor Aguilar, igual haciendo un símil, porque usted dijo que se ha rodeado de ex políticos o de ex funcionarios del gobierno de la democracia popular, hablemos más claramente de Yamil Maguad. Y la forma de trabajar de Lasso me recuerda también cuando Maguad ingresó al poder, que fue un 10 de agosto del 1998, y él ni al bien ingresó a la presidencia de la República, se dedicó a solucionar el tema limítrofe, que no es que esté mal, pero se olvidó de los demás temas del país. Durante esos 3 meses, Maguad se concentró tanto en arreglar el tema limítrofe, que igual en esta ocasión Lasso se ha concentrado en los 3 primeros meses en la vacunación. Pero estaríamos pronosticando medidas o situaciones adversas en su gobierno que le impiden hacer cosas paralelas. Lo uno, lo otro. En el gobierno de Maguad, por ejemplo, luego de la firma del Tratado de Paz, como que puso los pies acá en Ecuador y comenzó a tomar medidas como el retiro del subsidio al gas. Recordemos que él fue el que intentó retirar el subsidio al gas y por eso implementó el bono de la pobreza, ¿no? ¿Qué va a pasar con Lasso? ¿Tiene algo bajo la manga? ¿Se avisora algo sobre bajo la manga en este tema? Bueno, eso ya es entrar en especulación pura y dura, ¿no? Especulación pura y dura.
El 98 tenía cantados varios problemas, es decir, uno era evidentemente el conflicto con el Perú. El segundo era el problema de que el año 95 la crisis asiática golpeó mucho a los mercados latinoamericanos y los bancos ecuatorianos se quedaron en condiciones muy complejas para cumplir sus obligaciones internacionales. Y también los banqueros se habían dado préstamos vinculados y eran socios de las empresas a las que dieron crédito y después cuando la economía se cayó, las empresas no pagaron y los bancos se fueron. Entonces, esa realidad, al menos desde el punto de vista financiero, creo que no es la misma. Me parece a mí que el tema de vacunación era, como le digo, básico, fundamental, pero Lasso está apuntando a que primero ya está hablando de pospandemia, un poco apresuradamente, ¿no? Yo creo que todavía seguimos en pandemia, hay que cuidarnos, porque si transmitimos desde la Presidencia de la República ese mensaje de pospandemia, corremos el riesgo de que la gente baje la guardia y tengamos un rebrote del COVID brutal. Y segundo, sí ha manejado bien el programa de vacunación, pero esto implica que tampoco lo tenía planeado. No se olvide usted que los primeros que denostaban a las vacunas chinas, a la Sinovac, eran los de derecha, la gente de Lasso, que querían vacunarse con Pfizer. Y después tuvieron el problema de que nos llegó la Sinovac y mucha gente no quería vacunarse. Pero bueno, el plan de vacunación salió bien. Pero él está apostando a que la gente vacunada produzca. Pero la vacunación no te trae empleo. La vacunación lo que te trae es salud. Pero hay muchos ecuatorianos sanos que no tienen trabajo. Entonces hay que preocuparse de generar empleo. Doctor Aguilar, le agradecemos por su presencia aquí. Bueno, el tema aún, también en el aspecto social, también deja mucho que desear. Justamente en el tema de salud, han despedido personal de salud en estos últimos meses. El mismo Lasso, en una entrevista en la semana pasada, habló candorosamente de que de presidencia habían desvinculado a 300 personas y que van a desvincular a 150 más. O sea, lejos de generar empleo, habla sobre logros estatales con respecto a la desvinculación, es decir, gente que se queda en el desempleo. Y bajo esos parámetros, ¿cómo entender la generación de empleo? No, eso es algo que Lasso no tiene en agenda. Lasso no lo descifra, porque además no hay forma de generar empleo si el Estado ecuatoriano no siembra capitales, si no hay inyección directa de dinero a la economía de los ciudadanos. Y Lasso esa idea no la quiere manejar, de tal forma que esa parte la veo extremadamente complicada. Yo no veo en el corto y mediano plazo un plan de incentivos para generar empleo. Al contrario, lo que veo es una intención del ministro de Trabajo, de Donoso, que supongo hablará por el presidente y no por las cámaras, o quizá el presidente habla por las cámaras también, pero sueñan con eliminar la jubilación patronal, con que un emprendedor que quiebra a los 3 años no pague despido intempestivo. Es decir, más bien les veo con un ánimo de debilitar tanto la relación obrero-patronal, que quizá es la explicación por la cual los ciudadanos los ecuatorianos están yendo a los Estados Unidos, a México, a jugarse la vida, porque no hay una respuesta laboral en el Ecuador. Y debilitar los derechos de los trabajadores no es la salida es inyectar recursos. No podemos vivir en un estado que sea un estado de aquí todo se puede, todo se vale, ¿sí? De sálvese quien pueda. Tenemos que vivir en un estado con reglas laborales, reglas económicas, reglas políticas. Y Lasso creo que el libro de las reglas no lo tiene. Para terminar con esto, y con una sola palabra, doctor Aguilar, ¿Ecuador se está volviendo Venezuela? No, en absoluto. El Ecuador está regresando a ser el Ecuador de los 90. El Ecuador, si hay 2 países en el mundo que han regresado 20 años, son Afganistán y el Ecuador. Afganistán al regreso de los talibanes y el Ecuador con el regreso de los demócratas populares. En el uno hubo una guerra terrible de 20 años de ocupación, y aquí lo que ha habido son 4 años de un desmantelamiento del Estado y de una proliferación del odio político. Ok, doctor Aguilar, muchas gracias por su presencia, gracias por sus palabras, y en las próximas semanas esperamos países que han vuelto 20 años en el... seguir conversando sobre el tema. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Gracias. Ecuatorial FM presentó. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable,
forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte a los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo mostraron sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Estuvo con ustedes Cristian Salinas. Hasta la próxima semana.